Bueno, no lo digo. Que es cristiano, ¿sí? Todos presuponemos saber qué es eso, ¿no? Pero vamos a ver un poquitito y si ustedes quieren podemos profundizar un poco más. Ahí yo le puse como título a la prédica, si está ella. Yo le puse como título a esta prédica cristiano. Ahí está, ¿no? No, por ahí te fuiste. Cristiano sería igual discípulo de Cristo. ¿Amén? Ahí hablamos de qué era ser un discípulo, ¿no? Discípulo es alguien que está siguiendo a su maestro, que está conviviendo con él, aprendiendo sus enseñanzas, siguiendo sus pasos, ¿no? Un discípulo es alguien que pone en evidencia las enseñanzas de su maestro. Pero yo quiero hacer el énfasis no sobre ser discípulo, sino sobre ser cristiano, ¿verdad? Que tiene que, de alguna manera, que ver. Fíjense ahí el texto en Hechos 11:25 que dice: después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Quiero ponerlos un poco en contexto. Antioquía fue una de las iglesias que plantaron los mismos que habían sido esparcidos, hermanos en la fe, ni siquiera dice quiénes fueron. Pero estos hermanos que salieron de Jerusalén esparcidos por la persecución después de que mataron a Esteban, fueron y predicaron el Evangelio por todos lados. La Biblia no dice quiénes fueron, pero de repente se enteraron los apóstoles que en Antioquía había un movimiento espiritual tremendo, que había sanidad, milagros, que la gente se convertía. Entonces fue Bernabé, lo mandaron a Bernabé a ver qué pasaba. Cuando llega Bernabé se sorprende de ver a la iglesia en un movimiento increíble, y entonces Bernabé va y lo trae a Pablo, y con Pablo estuvieron un año ahí trabajando con la iglesia y se convirtieron muchísima gente. Y dice la palabra ahí que en todo ese movimiento se congregaron ahí, como dice, todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó, ¿de qué manera? ¿A quién se los llamó discípulos? ¿A quién se los llamó cristianos? No se ríen. Por primera vez en Antioquía. A modo de introducción, esto que dice, ¿no? A los discípulos se los llamó cristianos. Díganme ustedes, hermano, ahora que estamos acá en casa, estamos acá cómodos, tomando unos mates, charlando, ¿verdad? ¿Por qué los llamaron cristianos? No sé que ustedes saben por qué. Díganlo. A ver, levántame, porque todos hablan en lengua por debajo, no escucho. Alguno que quiera jugársela y diga, a ver, ¿quién? Bien. Muy bien, ¿por qué? Tenían a Cristo. ¿Y por qué la gente decía, estos son cristianos? Porque eran igual a Él, ¿verdad? Ahora, está claro, por supuesto, esto, que era evidente. Pero este dato que aporta Lucas en Hechos cobra un valor muy importante para poner de relieve que no solo el testimonio de los discípulos era como el de su Señor, sino que las obras que ellos hacían eran igual a las de su Señor. Este nombre cristiano no fue dado por los mismos cristianos, por los mismos discípulos. Ellos no dijeron, bueno, a partir de ahora nos llamamos cristianos, así que díganos cristianos. No, fue la sociedad, y aún la sociedad pagana, que no conocía en nada de la teología ni las tradiciones judías, porque los judíos los llamaban los nazarenos, otros les decían los del camino, pero acá los paganos, los que no conocían nada, pero que habían escuchado de Jesús y habían visto a Jesús, los empiezan a identificar con Jesús. Es tremendo eso, ¿verdad? Y entonces se los llamó cristianos. En esa época, había muchos movimientos políticos religiosos. Y saben que la palabra cristianos
Algunos dicen que significa pequeños cristos. Otros, y me gustó esta explicación del diccionario, que dice que la terminación ianos, porque Christi es Cristo, y ianos significa pertenecientes al partido de. Y yo me quedé, ¿cómo? Pertenecientes al partido de. Y ahora que estamos, viste, ahí vienen elecciones, hay tanta movida con los partidos políticos, digo, ¿vos qué partido perteneces? Qué bueno, ¿no? No lo busqué a propósito, me sorprendí yo también de cuando lo leí en el diccionario. Entonces la gente identificaba a las personas por los movimientos políticos religiosos que había en la época. Y era muy común ver estos movimientos. Pero cuando la gente vio a los discípulos, no sabían con qué partido identificarlos, si con alguna secta judía, con algún movimiento político religioso, porque antes todos los partidos políticos eran religiosos, no había esa separación de la religión y la política, era todo lo mismo, todo movimiento político era por una creencia religiosa. Y entonces a estos locos que andaban por ahí sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando el evangelio del reino de los cielos, no sabían con qué partido identificarlo, entonces lo identificaron con un partidismo, el de Cristo, y dijo, son cristianos. ¡Wow! Dije yo, ¿viste? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo que lo que decíamos hoy, los enfermos se sanan, los endemoniados son liberados, el reino de los cielos es predicado, y esto es lo que hacía Cristo. ¿Ven? Y ellos mismos reflejaban esto. Y es mi oración, y yo lo puse ahí para que lo leamos, es mi oración que en este tiempo los verdaderos cristianos se levanten llenos del Espíritu Santo para trastornar, como leímos el domingo pasado, nuevamente nuestras familias, nuestros barrios, nuestras ciudades y aún el mundo entero. Se ha trastornado por estos locos que están hablando y predicando y que están sanando y que están liberando y que están estableciendo el reino. ¿Qué les pasa a esta gente? ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Son cristianos. Que volvamos a poner en valor el nombre cristiano, porque lamentablemente se ha, ¿cómo es que se dice? Se ha desvalorizado, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser cristiano? Me causa gracia, en 3 oportunidades en el Nuevo Testamento aparece la palabra cristiano. En el texto que leímos de Hechos 11:26, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez. La segunda vez que aparece la palabra cristianos está acá, también en Hechos, capítulo 26, versículo 28, que dice que entonces el rey Agripa dijo a Pablo, por poco me convences, me persuades a ser cristiano. Fíjense cómo se había desparramado este término de cristianos que llega hasta la boca del rey Agripa, en donde a Pablo se lo estaba juzgando por sedición, por herejía y por tantas cosas que los judíos lo acusaban, y es llevado ante el rey Agripa, quien decide después mantenerlo preso ahí y bla bla bla. Pero fíjense que el rey dice, por poco me persuades de ser cristiano. ¿A qué se refería? A que él casi se convence de entrar en este movimiento, porque el cristianismo era un movimiento, no era solamente una ideología, no eran solamente palabras, era un movimiento en el cual la gente se involucraba de una manera muy fuerte. El diccionario Webster define a un cristiano como una persona que profesa creer en Jesús como el Cristo, o en la religión basada en la que enseña Jesús. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? Cuando los hago pensar no saben qué decir, ¿no? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué piensan ustedes de esta definición que hace el diccionario? Yo puedo decir algo. Sí, ¿cómo no? En acción, no solamente que la conocen, sino que la ponen en acción. Muy bien. Por obediencia. O sea que le falta un pedacito a este.
O sea, es un buen punto de partida para empezar a hablar y decir, bueno, que los cristianos son estos, y es lo que dice el diccionario. Pero para entender qué es ser un cristiano, no alcanza con comunicar la realidad de una verdad bíblica de lo que significa ser cristiano. Los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos ahí en Antioquía, no por que ellos entraban a algún lugar, ¿se entiende? Ah, son cristianos. Porque si vos ves un domingo a la mañana o un domingo a la tarde una persona con saco, domingo, mirá, saco. Algunos hermanos cuando entré me dijeron, ahora sí pareces pastor. Le digo, me falta la unción, la corbata y ya estábamos completos, pero... Entonces, si vos ves una persona con un libro negro debajo del brazo, bueno, ahora hay diferentes versiones, no solo de la Biblia en sí, sino del formato de la Biblia, ¿no? Tenés la Biblia vaquero, viste que como un vaquero de diferentes colores, de cuero, de toda clase, ¿no? Entonces, medio disimula ahora la cosa, pero antes, hace unos 20 años atrás, los hermanos más viejos se acordarán, si un domingo a la mañana o a la tarde veías a un individuo de traje y corbata y caminando con un libro negro abajo del brazo, vos ya sabías qué era ese. No, antes eran todos así. Claro, Celeste dice, pasó porque después se fue como diluyendo la cosa, porque antes todos los hermanos varones a la iglesia tenían que ir por lo menos con un saco. No sé si con corbata, pero con saco, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermano, eso? Una camisa, saco, corbata. ¿Viste? Entonces vos decías, este es un evangélico. Porque teníamos que diferenciar, los testigos de Jehová eran una cosa, los mormones otra, y los evangélicos otra. Vos veías una mujer con pollera larga y entrabas en la dificultad de decir, ¿será testigo de Jehová o será evangélica? Pero ya la gente sabe, se dan cuenta. Pero ¿por qué nos identificaban? Ahora medio que los despistamos, ¿no? Porque nos vestimos distintos, entonces decimos, no sabemos si van a una fiesta o van a tomar unos mates de la casa de la tía, pero la cuestión es que la gente muchas veces nos identificaba por nuestra vestimenta, pero no por nuestro testimonio y nuestra actividad. Cuando te ven a vos en actividad, ¿con qué te identifican? Amén. Tendría que ser así, ¿no? Ahora, desafortunadamente, como dijimos, con el paso del tiempo la palabra cristiano perdió mucho significado. Y muchas veces se describe para esto, para describir a alguien que practica una religión, como definió el diccionario. Y es lo que la mayoría de las personas tiene en su mente. Mucha gente no vive como Cristo, no pone en práctica las enseñanzas de Cristo. Es más, ni siquiera confían en Jesucristo, aunque dicen creer, ¿se entiende? Pero sin embargo son llamados cristianos, porque van a una iglesia, porque practican, como dice el diccionario Webster, una religión que es cristiana, entonces se denominan cristianos. Pero asistir a la iglesia, ayudar a los menos necesitados, ser una buena persona, no nos hace cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Son cosas buenas que tienen que hacer los cristianos, pero hacer esas cosas no nos hace cristianos. Ser cristiano, según la Biblia, ¿cómo empieza la vida cristiana? Arrepentimiento, ¿qué más? Yo me arrepiento y después nacer de nuevo. Creo, ahí tiraron nacer de nuevo, y justamente es eso, el comienzo de la vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento, ¿no? Pero es algo que hace Dios, no es algo que hacemos nosotros, no es por las buenas obras, no es por ir a la iglesia, no es por leer la Biblia, no es por ayudar a los necesitados que soy cristiano, porque dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, eso dice ahí, ¿no? Sino por su misericordia, amén, nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio
nueva por medio del Espíritu Santo. De manera que un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. ¿Por qué muchos asistentes a la iglesia, que también se autodenominan cristianos, no pueden cambiar de vida? Porque no nacieron de nuevo. No hay mucha vuelta que darle. O sea, vos comenzás a ser cristiano no por ir a una iglesia, no por hacer una oración aceptando a Jesucristo, sino por haber nacido de nuevo. Y este nuevo nacimiento es generado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Juan 3:3 que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después dice, de agua y del Espíritu, ¿no? Entonces es algo que produce Dios cuando vos crees en Él. Cuando vos decidís entregarle la vida. Y algunos de ustedes se cuestionarán y decir, ¿yo nací de nuevo o no nací de nuevo? Porque tengo algunas cosas todavía que necesitarían nacer de nuevo. El nuevo nacimiento en Cristo es proporcional a la entrega. El problema es que muchos no se quieren entregar. No, acá no lo he visto yo. Voy a tener que rendir cuenta después. Pero muchos de nosotros no terminamos de nacer de nuevo nunca porque nunca nos terminamos de entregar. Queremos seguir teniendo el control, queremos seguir siendo como nosotros somos, queremos seguir haciendo las cosas que nos gustan, queremos seguir practicando las cosas que practicábamos antes, queremos seguir teniendo vida. Y en realidad, para nacer de nuevo, ¿cuál es la condición? De morir. Exactamente. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, dice la palabra. ¿Qué tenés que hacer, hermano? Hacer morir lo terrenal, dice. Hacer morir lo que no es de Dios. Ahí en 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos. ¿Cómo son renacidos? Dice, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahí viene el Señor, ¿no? Con la palabra. Dice, el que escucha mi palabra y lo hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que no, edificó sobre la arena y vino una tormenta, la inundación, y grande su desastre. Amén. Entonces, Jesucristo es la roca, es la piedra, pero también no son sus palabras, porque dice que oye mi palabra y las hace. Y dice el mismo Pablo que Jesucristo fue puesto como piedra angular de la edificación, de la vida. Piedra angular de la vida, Jesucristo. Pero también dice que muchos tropiezan en esa piedra siendo desobedientes a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que me hace nacer de nuevo? Sí, es el Espíritu, pero también es la palabra. ¿Cuándo nazco de nuevo? Cuando leo la Biblia y creo lo que dice y lo hago. Amén. Es tan simple como eso. Y ahí viene el Espíritu a confirmar que ese es el camino, que esa es la vida, que esa es la verdad, que es la palabra, que es el verbo, que es el logos, que es el Cristo mismo. Amén. Entonces, hermanos, si no podemos cambiar, si todavía seguimos batallando con las mismas cosas de antes, si todavía seguimos en nuestros pecados antiguos, necesitamos nacer a la palabra, necesitamos nacer a Cristo, necesitamos nacer de nuevo. Amén. No tengan problema si yo, pero hace 20 años, sí, venís a la iglesia, pero no naciste todavía. Perdón. Tenés que nacer de nuevo. Porque ¿de qué sirve seguir viviendo una vida que no es fructífera? ¿De qué sirve seguir viniendo a la iglesia? Vení a la iglesia, no dejen. ¿De qué sirve venir a la iglesia, leer la Biblia, orar si tu vida no cambia? Es la razón por la cual hay cientos, y me atrevo a decir hasta miles de apartados. Una vez se me acercó un hermano y me dice, pastor, hay mucha gente herida en la calle. Hay mucha gente herida por la iglesia, por los hermanos. Es verdad. Alguien hizo un estudio, ya lo dije esto, en América Latina la iglesia más grande es la iglesia de los apartados. Y puede ser que una persona se aparte porque la lastimaron, la hirieron, la trataron mal, la rechazaron, la apedrearon, todo lo que ustedes quieran. Pero no hay razón por la cual dejar de seguir a Jesucristo.
No hay razón. Cuando uno conoce a Cristo no puede dejar de seguirlo. Cuando uno ama a Cristo no puede dejar de amarlo. Está la promesa en la Biblia. Está la promesa en la Biblia. Yo te puedo entender que dejes de ir a un lugar donde te tratan mal, donde se predica cualquier cosa, donde te hicieron lo peor de lo peor, pero no te puedo entender que si vos conociste a Jesucristo, abandones la fe. No lo puedo entender, no lo puedo creer. Porque lo dice la Biblia, nada nos separará del amor de Cristo. Nada. Y está la lista, ¿no? Que ahí ustedes ya lo han leído. No solo por nacer de nuevo soy cristiano. Ahí ustedes dijeron, hermano, nací de nuevo soy cristiano. Sí, empieza la vida cristiana. Pero cuando comienzo a vivir esta nueva vida, tengo que comenzar a hacer las obras que él hacía. Miren lo que dice Jesús mismo. ¿Apareció ahí? De cierto os digo, dice Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¡Wow! Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Acá los teólogos no se ponen de acuerdo. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, las obras que yo hago, las harán mayores? Algunos que no creen mucho en los milagros dicen que nosotros vamos a llegar más lejos de lo que llegó Jesús. Por eso mayores. Vamos a llegar a mucha más gente, a más lugares. Está bien, está bueno. Y hay otros que dicen, no, mayores en fe, en el espíritu, en el poder de sanar enfermos, resucitar muertos y todo eso. Y yo estoy de acuerdo con los dos. Vayamos a todos lados, salimos enfermos, echemos fuera demonios y resucitamos muertos. Gloria a Dios, hermano. Hechos dice 20:24. Miren lo que dice Pablo ahí. Pero mi vida no vale nada para mí a menos, dice eso, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Está escuchando lo que dice la palabra? Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Eso es el significado de ser cristiano. Ser un cristiano es estar dispuesto a dar la vida por la causa de Cristo. ¿De qué partido sos? Yo soy de Cristo. Estoy en su causa. No tengo otra causa por la cual pelear, luchar. Es la causa de Cristo. Y lo segundo y último, hoy tiene 2 puntos nomás la pelea, pero cada punto es como 4. Viviendo como cristianos. Fíjense lo que dice ahí 1 Pedro 4:16. Dice, en cambio, esta es la tercera vez que aparece la palabra cristiano. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser, ¿qué dice? Cristiano. ¿Y de qué estamos hablando nosotros? De cristianos estamos hablando. ¿Cuántos cristianos hay acá? Después lo vamos a descubrir. Alaben a Dios. Dice, como dice, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Porque cuando le decían cristiano, en realidad era medio ofensivo el término. No era algo bueno, sino era medio ofensivo. O sea, hermanos, mírenme, sufrir, vamos a sufrir. ¿Amén? Está bien que no digan amén. Sufrir, vamos a sufrir. La propuesta de Pedro, la propuesta de la palabra de Dios, la propuesta de Dios es que encontremos el verdadero sentido del sufrimiento entregando nuestras vidas a ser como Cristo. Miren lo que dice, vamos a leer un poquitito la palabra. 1 Pedro 4:12 al 16. Dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego
por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera. Yo estoy seguro que todos ustedes están pasando por pruebas, ¿o no? Y si no están pasando, ya van a pasar. Sigo dando buenas noticias, ¿no? Como si algo extraño le sucediera. O sea, el sufrimiento, las pruebas, no es algo extraño, ¿sí? Es algo que tenemos que pasar. Dice, en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan, ¿qué dice? La inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten. ¿Por qué? ¿Por qué te van a insultar? Por ser cristiano. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¡Wow! Esta es promesa solamente para los cristianos que sufren. ¿Amén? La gloriosa presencia del Señor está ahí. Sin embargo, aclara, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. ¿Dice eso? En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos, que es lo que leímos al principio. Alaben a Dios por el privilegio que lo llamen por el nombre de Cristo. En estos versículos encontramos, por lo menos encuentro yo, 3 principios muy importantes para saber cómo vivir como cristianos. La primera cosa que yo encuentro es que un cristiano no debe sorprenderse porque siempre va a ser probada su fe. ¿Amén? No se sorprendan, dice ahí, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera. Entonces, no nos asombremos cuando viene la prueba y la dificultad, porque está siendo probada nuestra fe. Ahora, ¿cómo vas a reaccionar ahí? Es tu decisión. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo reacciona un cristiano cuando viene la prueba? Lo dice ahí. No se sorprende, pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahí lo segundo, ¿no? No se sorprende y cuando viene la prueba, no se viene abajo, no se deprime, no se angustia, no se queja, no se vuelve loco, no... ahí va a decir la palabra, es muy fuerte, pero... No. Dice, un cristiano debe gozarse por sufrir como sufrió Cristo, su Maestro. Dice, en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense. Amén. Marcos Witt cantaba, alégrense. ¿Sí? Cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y tercero y último, un cristiano, y esto es muy importante, lo dejé para el final porque es muy importante. Un cristiano debe elegir por qué y por quién va a sufrir. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Entrometerse en lo ajeno lo traduce en toda la versión igual. No tiene, viste, alguna interpretación extraña, ¿no? Entrometerse en lo ajeno es entrometerse en lo ajeno. Entonces, hay mucha gente sufriendo, ¿sí? Hay mucha gente sufriendo, pero la pregunta es, mis amados, ¿por qué está sufriendo? ¿Por qué razón, causa está sufriendo? Acá dice malhechor, ladrón, homicida. Pero podríamos seguir con la lista, ¿no? Vieron que, por ejemplo, hay personas que hablan del sufrimiento de una madre, el sufrimiento de los padres. ¿Viste? ¿Cuál es la causa de tu sufrimiento? Y estoy sufriendo como una madre por mis hijos.
Los hijos sufren a los padres, ¿viste? Dicen, no aguanto más a mis viejos, me tienen cansado. Sufren muchas personas en el matrimonio, el esposo, la esposa, por esto, por el otro, por peleas, discusiones, celos, diferencias. Y toda la gente está tratando de buscar soluciones a todo eso. Problemas económicos, problemas laborales. ¿Por qué estás sufriendo? Pregúntate y mirá lo que estás sufriendo, a ver por qué causa es que estás sufriendo. Y yo quiero decirle, mis hermanos, con mucho respeto, que no hay razón para sufrir otra cosa que no sea por la causa de Cristo, si es que sos verdaderamente cristiano. No hay otra razón para sufrir. Yo no sufro como padre, sufro como cristiano. ¿Sí? No sufrimos como padres, sufrimos como cristianos. Toda nuestra vida está centrada, proyectada, enfocada, direccionada en Cristo y a través de Cristo. Fuera de Cristo, nada. Para muchas personas es muy difícil esto, porque quieren a Cristo como un ayudador, un auxiliador de los problemas que las personas tienen, matrimoniales, familiares, económicas, laborales. Entonces dicen, vení, Señor, a ayudarme a ver este problema porque estoy sufriendo y soy tu hijo. Pero no estás sufriendo por la causa de Cristo. Estás sufriendo por tu causa. A veces por las malas decisiones que tomamos. ¿Cuánto tomamos malas decisiones? Yo soy el primero. Me equivoco todos los días. Y sufro por eso. Pero eso es la causa de Cristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Muchos estamos sufriendo cosas o consecuencias de decisiones que tomamos, de cosas que hicimos, ¿sí? Y nos equivocamos y metimos la pata y decimos, Señor, no quiero sufrir más por esto. Quiero elegir el sufrimiento. Vos podés elegir el sufrimiento. Vos decís, pero sí, vos no lo conocés. Vos no conocés sufrir. No sabés lo que es. Sí, puede ser. Pero ahí es donde tiene que intervenir Cristo en tu vida para que vos nazcas de nuevo y veas todo totalmente diferente. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, si a alguien conocimos, ¿sí?, en la carne o en el razonamiento humano, ahora ya no lo conocemos así. O sea, te cambia la visión, te pone en otro lugar, ¿sí?, de relacionamiento. Vos estabas en un lugar cuando te relacionabas. Ahora el Señor te cambia de lugar y te pone en otro lugar para relacionarte con las personas, para tomar decisiones, para trabajar, para hacer las cosas. Todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo, porque somos cristianos. Todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo, lo dice la Biblia. Si trabajamos, ¿para quién trabajamos? Dice. O sea, cuando trabajamos para ganar plata, ¿para quién trabajamos? Para el Señor. ¿Y la plata que cobramos para quién es? Para mí. Dice, no, Señor, hasta ahí llegaste. La plata es mía. Gracias por el trabajo, pero bueno, vos me bendecís, gracias. La plata también es del Señor. Si el Señor te da hijos, ¿de quién son los hijos? Del Señor. Si el Señor te da una familia, es del Señor. Si el Señor te da una casa, es del Señor. Si el Señor te da un auto, es del Señor. Todo es del Señor, ¿por qué? Porque soy cristiano y está todo en Cristo. Y mi forma de vida refleja lo que creo y vivo lo que digo creer. Y entonces la gente lo ve y no hace falta que le diga, yo soy cristiano, ven que yo soy cristiano. No hay nada peor para una persona que no cree en Cristo que vos no digas malas palabras. Que vos no te rías de los chistes obscenos. Que vos no mires ciertas cosas que ellos miran o hagas lo que ellos hacen. ¿Se entiende? No hay nada peor para ellos que vos te comportes como un cristiano. Ahora, si querés ganar a alguien, como me dijo una persona creyente, cristiano, que estaba a la parada del micro, y entonces pasó uno por ahí, lo insultó, le dijo, ¿viste cómo andás? Y esta persona cristiana también lo saludó de la misma manera. Y yo justo llego y me ve a mí, y entonces me sacó un versículo así de la galera, de la manga, y me dijo,
como si fuera una carta, me dijo, al judío judío y al griego griego, a todos me hago de todo con tal de ganar alguno. Claro, ¿viste? Vamos a tomar una cervecita, sí, los cristianos también tomamos, pero no nos mamamos, hermano. Lo digo en criollo. ¿Está bien? Porque dice, algunos, ¿viste? No saben dónde está el límite, ¿viste? Ah, porque los cristianos tomamos. Sí, calmate, te calmás. Hasta ahí. Tenemos dominio propio. Amén. Puedo tener el control sobre mis decisiones y mis acciones porque soy ¿qué? Cristiano, porque tengo a Cristo. Vamos, hermanos, a poner en valor otra vez esta palabra tan maravillosa y tan preciosa que nos identifica con Jesucristo. Y vuelvo a poner ahí, es mi oración, y que podemos orar todos juntos. Es mi oración que en este tiempo los verdaderos cristianos se levanten llenos del Espíritu Santo para trastornar nuevamente nuestras familias, nuestros barrios, nuestras ciudades, el mundo entero. Que el mundo pueda identificarnos y mirar en nosotros la persona maravillosa de Jesucristo. Ponete de pie y vamos a orar. Somos partidarios, hacemos política, tenemos una causa por la cual pelear y es la de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos. Somos tus hijos y no hay nadie que pueda sacarnos o robarnos esa herencia maravillosa. Gracias, Señor, porque estamos en este mundo con un propósito, con una misión, con una causa que nos identifica. Gracias, Señor, porque nos has dado el Espíritu Santo y el poder. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Señor, vamos en tu nombre, reflejando tu presencia, tu gloria, tu poder, predicando el Evangelio del Reino, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, anunciando que Cristo vuelve pronto a buscar a su iglesia. En esta noche, mi amado hermano, hermana, en el nombre de Jesús, te animo a que tomes una decisión. ¿Por quién vas a estar sufriendo el resto de tu vida? ¿Por qué causa o razón vas a seguir sufriendo? ¿Vas a sufrir por ser madre, por ser padre, por ser hijo? ¿Vas a sufrir por ser desempleado, por ser empleado, por no tener dinero? ¿Por qué vas a sufrir? Yo decido sufrir por la causa de Cristo. Yo decido ser parte de los padecimientos de nuestro Señor. ¿Qué vas a decidir en esta noche? Es tu decisión y el Señor espera. Vas a pasar vergüenza porque en este mundo pasas vergüenza. Vas a ser rechazado porque vivimos en un mundo de rechazo. Vas a ser acusado. Vas a ser engañado. Van a mentir sobre vos. Van a hablar mal de vos. Pero ¿cuál va a ser la razón para que la gente haga eso? Dales una razón. Dales una razón. Y que esa razón sea por ser cristiano. No sufras por otra razón. Y gozate el día que sufras por ser cristiano, el rechazo de los demás, las acusaciones, las mentiras. Sentite orgulloso y contento porque estás sufriendo igual que tu Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Trae discernimiento a las vidas. Trae un entendimiento mayor, un entendimiento espiritual a las vidas de mis hermanos en esta noche, en este lugar, para que no sigan viviendo sus vidas como si no fueran cristianos, para que no sigan viviendo sus vidas sin antes tomar la decisión de nacer de nuevo y de comenzar a hacer las obras que vos nos mandaste a hacer. En el nombre de Jesús.
Mi hermano, mi hermana, ¿cuál va a ser tu decisión? El Señor está esperando en este momento tu decisión de corazón. Si tu decisión en esta noche es: yo quiero sufrir y vivir como cristiano, decíselo al Señor. Pero necesito, Señor, nacer de nuevo. Necesito ser lleno de tu Espíritu. Necesito ser libre de las cosas que todavía me tienen atado, de las herencias, de las maldiciones, de los temores. En el nombre de Jesús, Señor, corta las cadenas, las ataduras, deshace toda obra del diablo que impide que tus hijos te reflejen a ti, que tus hijos sean lo que vos querés que sean. Señor, en el nombre de Jesucristo, ahora tomamos autoridad. Toma autoridad, mi hermano, mi hermana, sobre tu propia vida, en el nombre de Jesús. Toma autoridad sobre tu mente, sobre tu corazón, y decidí en esta noche ser obediente a Cristo y no más al pecado, no más a Satanás, no más a la carne, no más a la mentira y el pecado. En el nombre de Jesús, toma autoridad sobre tu vida y resistí al diablo, y el diablo huirá.